Este es un mensaje para ti, querido gañán, que estás a muerte con el hashtag Yo como carne. Reconócelo. Tú eres de aquellos que también todo el día está con él. Soy español. ¿A qué quieres que te gane? A decir tonterías, desde luego, no se puede, porque dices muchísimas y todas ellas enormes. Efectivamente, eres imbatible. Reconócelo. Tú también eres de aquellos que, cuando alguien te dice que no se siente español, le dices ¿qué pone en tu DNI? Pues te lo voy a contar lo que pone en mi DNI. Pone que tiene fecha de caducidad. Ahí lo llevas. Vamos a ver, alma de cántaro, que nadie te dice que no comas carne. A mí me encanta la carne. De hecho, no hay nada que me saque más de mis casillas que un vegano, esa gente rarísima e intolerante. Pero que lo que te están diciendo es que comas carne con moderación. Es lo que te diría tu médico si fueses, es lo que te diría tu nutricionista si lo tuvieses. Una dieta variada, carne, pescado, verduras, legumbres, fruta. Pero ahora tú ya a muerte con la carne para ir en contra del gobierno comunista y separatista. Me voy a meter entre pecho y espalda 90 chuletones, porque es mi libertad, como es la libertad de ir a tomar una caña en plena pandemia. Aprovechemos ya, o sea, si tú crees en esa libertad, te lo digo ahora para que pienses un poco, debes creer también en la libertad de los otros. Por ejemplo, cuando dos personas del mismo sexo se quieren casar, esa es su libertad. O sea, que no te metas y no la pongas en duda. Cuando una persona quiere abortar, también es su libertad. Déjala que aborte. Si una persona está harta de vivir porque tiene una existencia penosa y quiere acabar con su vida, también está en su derecho. No te metas a cuestionarla. Si tú tienes la libertad para meterte 10 chuletones entre pecho y espalda, todo esto también son libertades que debes respetar, porque al final, si no, querido, lo único que haces es imponer tu gilipollez. Ahí lo llevas.